Bueno, vamos a hablar de las diferentes maneras que se vehiculiza lo que se llama violencias de género. Comenzando por la definición de violencia de género, que son actos que implican, digamos, discriminación, ignorancia, sometimiento, subordinación, en cualquier caso, todo aquello que atente contra la libertad, la intimidad, la dignidad y la integridad moral y física hacia la... Entonces, la más visible, la más conocida, es la violencia física, que los demás pueden percibir objetivamente. Pueden ser patadas, puñetazos, cachetadas, causados con manos o con objetos. Y al hacerlo más visible, existe la posibilidad de que otros ayuden a la víctima a tomar conciencia, cosa que a veces no es precisamente fácil, porque ahora vamos a ver los efectos que producen el psiquismo de la víctima estos ataques permanentes. Pero también tenemos la violencia psicológica. Es un tipo de violencia que se compone de momentos de desprecio, ¿no?, hacia las condiciones, pongámosle, las características físicas de la mujer, las humillaciones. Puede tratarse también de un trabajo de manipulación a través de herramientas que parecen imperceptibles, pero existen y pesan, como el silencio, la indiferencia, el maltrato, o cualquier comportamiento que implique una estructura de poder, de dominio y de control hacia la víctima. Continuando con las formas de violencia doméstica, que es lo que vos planteabas de inicio, sí, tenemos la violencia además económica. Claro. Vos sabés que todo esto, Silvia, de estar escuchando, debe de decir lo que se planteaba ella. Claro, que dice, hay ingredientes que eso es como si echara querosena a un fuego. Exactamente. Cuando la mujer depende de su pareja en lo económico, y es una personalidad agresiva, va a controlar todos los manejos que haga la mujer al punto de inhibirla al acceso de su propia ganancia, obligándola a entregarle totalmente sus ingresos. Hay casos extremos estudiados que dejan de trabajar para obligar a la que llama la víctima a hacerse cargo de la economía familiar. Ajá. Agreguemos a esto la violencia social. ¿De qué se trata? El agresor, el violento, limita los contactos de su pareja, con sus amigos, con su familia, impidiéndole crecer socialmente en cualquier ámbito que ella se pueda lucir, que se pueda destacar, inclusive en las relaciones laborales, cuando puede llegar a tener un ascenso. El control, la manipulación y la violencia puede llevar a la víctima cada vez más debilitada a la pérdida de contactos y por supuesto, de posibles ascensos o de trabajo. Adriana, una cosita, ¿esto en qué estratos sociales se dan? Eso hay que destacar, ¿no? Porque, bueno, está bien, es decir, aquel que no tuvo ninguna educación, que vive en condiciones indigentes, qué sé yo... Está bien tu pregunta, es muy pertinente. Muchos motivos, pero ya me estás hablando de gente pensante, de gente racional. Así es muy pertinente tu pregunta. Eso es grave, eso, ¿no?, es lo que yo observo. Y también tenemos la violencia sexual. Ajá. ¿No? Sí. Se trata de una práctica que puede ser muy extrema al punto de no dejar dormir a la pareja por imponerle situaciones físicas y emocionales que algunos autores han llegado a llamarle violación legal. Ajá. Legal porque está encuadrada dentro de un marco de un casamiento, digamos, ¿no? De una pareja oficial. Sí. Según tengo entendido, aún las legislaciones internacionales no se han puesto de acuerdo con que esta conducta sea violenta porque se produce dentro del matrimonio. Ajá. A ese grado de machismo hemos llegado, estamos hablando en algunas culturas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué le pasa
a la víctima, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estas mujeres que sufren violencias de género? Bueno, la personalidad va a influir siempre mucho. Algunas pueden minimizar, niegan, idealizan, no, lo que pasa que me cuida, lo que pasa que me quiere. ¿Pero qué es ese autoconvencerse? ¿Cómo se llama eso? Sí, mecanismo de negación. Ajá. Que es lo mismo que vos estás diciendo, por la angustia que le despierta decir con quién estoy. Pero también puede desarrollar síntomas de estrés severísimos, depresiones, rencores infinitos, conductas adictivas, trastornos en las relaciones interpersonales porque está en un estado de desconfianza total que ya se instaló en su espíritu, en su alma y en su psiquismo. Cuando se llegan a estas situaciones, porque uno dice femicidio, pero todo esto va pasando antes, Guiló. Claro, no es que es de un día para otro. No. Cuando hay relaciones estables, esto va pasando. Pero resulta que hay personas, como decimos, que niegan, que desmienten, o que se van enfermando psíquicamente y van como naturalizando eso. Bueno, ya le va a pasar, o a lo mejor por los hijos, soportan muchas cosas. Los hijos sufren un baño de violencia tremendo de solo mirar, o la impotencia que les produce ver la injusticia que están ahí presenciando, ¿no? Sí. Entonces, llegado el caso, cuando se comienza a ver a una persona conocida en un estado, por así decir, de deterioro, es muy importante ayudarla a que se dé cuenta de las manipulaciones que está pasando, de los malos tratos. También ayudarla a desconfiar de las promesas, porque a veces el circuito de violencia es la descarga y después el pedido de perdón, los besos, los abrazos, los regalos y la promesa. Ajá. Nunca más, te aseguro que nunca más, esto no va a volver a pasar, pero como el violento tiene un impulso y tiene una compulsión irreductible, lo va a hacer. Ajá. Pero como esa víctima ha estado enamorada o está enceguecida o está debilitada o todo junto, vuelve a creer y así ese circuito se va agravando hasta que finalmente puede llegar a tener las consecuencias trágicas que ya conocemos. Así. Por eso cuando una víctima llega a consulta, lo primero que hay que ayudarla es a fortalecerla para ponerse un límite, porque se está dejando maltratar, para fortalecerla, para que pueda decir basta. Todo esto lleva un proceso bastante largo, y lo porque llegan en una situación muy débil, claro, muy devaluadas. Además está la salida al mercado laboral. A lo mejor son personas que se han ocupado de los hijos, que no han trabajado, o que se han quedado sin trabajo, o que este violento no les permitió salir a la calle. Entonces tampoco es un tema fácil. De hecho, no le estamos encontrando la vuelta, ¿no? Sí, por supuesto, porque si no... estamos encontrando pruebas al canto, ¿no? Porque los casos han crecido muchísimo. Muchísimo. Sí, digamos, una estadística que estaba hablando yo en esta semana con una persona que tiene inmobiliaria, me decía que la mayoría de los pedidos ahora son de monoambientes por personas que se han separado. Ajá. Que hay como mucha demanda en ese sentido, lo cual es bastante más saludable. Sí. Que seguir contaminándose tóxicamente y también, digamos, contaminando a los hijos. O sea, cuando hay un grado de insoportabilidad o de asimetría, porque la pareja tendría que ser a la par, ¿no? Tendría que ser más o menos una igualdad de posibilidades, de compartir, de hablar, de trabajar, de descansar. Cuando eso está totalmente roto, lo mejor es un corte. Claro, sí. Lo más adecuado es un corte. Porque se sabe cuál va a ser el final.
porque se sabe, claro, es una crónica de una muerte anunciada. Claro, claro. Y muchas veces los papás de estas víctimas tienen una impotencia terrible porque la víctima oculta, hace un pacto de silencio con el agresor, disimula, miente, un poco por miedo, sí, porque siempre está bajo amenaza, y otro poco también por vergüenza. Claro. Entonces son dos poderosos sentimientos que muchas veces inhabilitan a la persona a hacer la denuncia. Por eso es tan importante la red de contactos ahí, claro, sea amigos, sea familia, sea iglesia, sea psicólogo, en lo que la persona crea y pueda. Claro, o alguien que ya lo sufrió y que pudo salir también. Exacto, exactamente. Por eso yo quería focalizar un poco los diversos modos que puede disfrazarse la violencia, que exceden ampliamente a lo físico, pero hacen un estrago igual, ¿no? En lo social, en lo sexual, en lo económico, en lo psicológico, denostar, denigrar, devaluar, contradecir todo el tiempo. Bueno, son ataques al alma y a la autoestima de una persona. Por supuesto que esa persona violenta debe haber tenido padecimientos, porque nadie naturalmente es así. Sí, por supuesto, algún antecedente. Pero no lo exime del daño que causa. No lo exime el Estado, esto es más viejo que la injusticia, solo está como un poco más acentuado este exceso de superpresencia, de hiperpresencia, de superconvivencia, tantas consecuencias de la cuarentena. Pues. Prestar atención a ese malestar, porque me preguntaba, ¿cómo darse cuenta si uno está negando? Bueno, cuando empieza a sentir cómoda, cuando empieza a sufrir, cuando no le gusta, cuando todo el día está suspirando, cuando llega a la casa el violento y ya se pone todo en tensión. Todos esos son indicios. Tan solo hay que saber leerlos. Animarse a estar conectada con la realidad y no volar. No volar con la imaginación o con, no sé, una droga o con la negación o con lo que sea. Porque la realidad toca la puerta y a veces toca de la peor manera. Entonces, ante estos indicios, ante estos tipos de violencia, sería muy útil ser tomados como unos semáforos, ¿no? Claro. Como unos alertas. Bueno, alertas, algo está pasando. Claro. Y poder frenar esa situación, decir basta, punto y aparte, antes que sea tarde. Claro. Sí. Eso es lo importante, habría que trabajar sobre eso. Vos decís que, bueno, es positivo lo que decís vos, que, bueno, buscan otro ámbito, otro hábitat, como para decir, bueno,